Bueno, la idea del día de hoy, tenemos más o menos una hora y en una hora estará abierto para comentarios, eh, para cualquier inquietud que puedan tener, alguna pregunta. Bienvenidas y bienvenidos a todos. La idea de hoy es que podamos hacer una reflexión con relación a lo que son los viajes desde diferentes perspectivas. En realidad, cuando uno habla de viajes, muchas veces habla de felicidad también, pero la felicidad es algo muy subjetivo para las personas, ¿no? Para mí puede significar algo, para ti puede significar otra cosa. Depende de la edad también, en qué momento vamos pasando los días y demás, y la felicidad va significando algo diferente, ¿no? Aquí en este día quiero mostrarles lo que ha sido esta exploración personal a través de los viajes, sobre todo diferentes miradas de lo que es la felicidad en el mundo. Ha sido parte de lo que he querido hacer siempre y encontrar respuestas a inquietudes. Viajo también mucho a través de los libros. Me encanta leer, entonces tengo una colección de libros de felicidad, aquí solamente están algunos donde me gustan los abordajes de la economía. Yo soy economista, entonces la economía de la felicidad, desde la medicina, desde la filosofía, eh, la psicología, desde cualquier tipo de área donde podamos nosotros tener algún tipo de acercamiento a la felicidad y verlo de una manera amplia, me parece bastante nutritivo. Entonces, todo lo que traigo hoy ha sido parte de esto, parte de conversar con referentes de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, aquí está Robert Waldinger, que es quien escribió el libro y lidera actualmente el estudio más longevo de la felicidad que se da en el mundo, que lleva más de 80 años con las mismas personas analizando su evolución, que es el que tiene en la Universidad de Harvard desde la Facultad de Medicina. Aquí tengo también a Robertico Croes, que se ha dedicado especialmente a analizar el impacto del turismo sobre el bienestar y la felicidad de las personas en los diferentes territorios. Hacia allá es un poco a donde vamos a ir hoy. Y bueno, pues digamos que todo esto se resume o lo resumiré muy rápidamente desde el abordaje y la relación con los viajes. ¿Por qué un abordaje de felicidad? ¿Por qué ver este tema? ¿Por qué estudiarlo? ¿Por qué entrar a resolverlo también? Y es que nos damos cuenta que estamos en un mundo cada vez más violento. Estamos viendo todo lo que está sucediendo en Gaza, lo que está sucediendo en Ucrania, lo que sucede en tantas partes del mundo donde nos enfrentamos a una cantidad de muertes. El año pasado, y eso que este año ya per se sabemos que es más alto, pero el año pasado fue el año con mayor número de conflictos estatales desde 1946. Estamos en un momento donde, ¿será que ya estamos esperando cómo será que se va a dar la Tercera Guerra Mundial? Y en el fondo es como, pues lo podemos notar o no lo podemos notar, pero estamos ya en una fase de entrada a una serie de conflictos globales que nos empiezan a impactar a todos, ya sea de una u otra manera. El mundo está cada vez más infeliz, cada vez hay más soledad, cada vez está pasando algo en la humanidad donde nosotros indirectamente estamos viendo las consecuencias, pero no encontramos por qué estamos tan indiferentes. Quizás la infelicidad en el mundo pasó de 24 a 33% en los últimos 16 años. Esto lo dice Gallup, que es la encuestadora que se encarga de hacer o de recolectar la información o parte de la información del World Happiness Report que se saca todos los años. El, el pasado 10 de septiembre y todos los 10 de septiembre se hace o se celebra el Día Internacional de la Prevención del Suicidio en el mundo. Cerca de 703.000 personas mueren por suicidio todos los años. 77% de los suicidios suceden en países de ingresos bajos y medianos. Eh, Hay mucha gente con depresión.
Tenemos además una población entre 15 y 29 años que son los que más sufren de suicidios en el mundo. En el Reino Unido incluso se creó un ministerio de la soledad. Desde que estamos mirando las redes sociales y sobre todo estas generaciones que le llamamos nativos digitales, son los más afectados porque desde pequeños han estado en contacto con las redes y estamos en teoría llenos de amigos, de seguidores, de followers. Todos los jóvenes, o bueno, no todos, pero una gran cantidad, quieren ser influencers y ven su éxito ligado al número de likes, al número de comentarios eh, que tienen en sus redes sociales. Pero eso es algo como tan falto de realidad. Claramente esto eventualmente se monetiza y es lo que buscamos muchos de nosotros, hacer nuestra marca personal en redes y contar de nuestros viajes, por ejemplo, pero esto no puede ser la única realidad. Y lo cierto es que los jóvenes cada vez se han desconectado más del mundo real, de las amistades verdaderas, de tener una red de soporte que realmente esté ahí, que le dé significado también a nuestras vidas. Entonces, ante todo esto, digamos que cada vez veo más pertinente y necesario estudiar la felicidad y buscar la manera de contribuir a que este planeta sea más feliz. Luego, ya quiero introducirlos en lo que, ya entrando un poco más al grano de lo que es en general, y digamos que voy a plantear en esta charla tres abordajes diferentes de la felicidad. Uno es el primero, que es el más visible, y ya lo veremos, que es por donde ha empezado este estudio o este vínculo entre la felicidad y el turismo, y tiene que ver con que la gente viaja para ser feliz. O sea, la mayoría de gente dice, ¿quiere ser feliz? Viaje. ¿Sí? Desconéctese un poco de la cotidianidad, del día a día, y entre en una inmersión, digamos, más allá de todo esto. Pero por otro lado, estamos los que trabajamos de alguna manera con turismo. Entonces, si esto nos apasiona, va a ser maravilloso, porque si no, va a ser muy difícil uno estar sirviendo y atendiendo a los demás, teniendo que sonreír cuando ni siquiera nos nace. Entonces, la mayoría de las personas que nos encontramos en el mundo de los viajes somos personas que nos gusta el contacto con los demás, nos gusta conocer nuevas culturas, somos mucho más abiertos que otras personas digamos, esto no lo ha dado los viajes, ¿no? Entender una cantidad de diferencias, de culturas, de idiomas, de percepciones de la vida, de visiones de la felicidad y demás. Entonces, ahí hay otro tema donde está cómo nosotros podemos ser cada vez o trabajar también en nuestra propia felicidad para poder también contribuir a ese ecosistema de felicidad. Pero luego está la felicidad colectiva. ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir a la felicidad desde la industria de los viajes? ¿Cómo se puede plantear? Y ahí es donde empiezo yo a hablar sobre el tema cuando toco la noción de la felicidad más desde una perspectiva económica y de bienestar. mm, Pues encuentro que, bueno, esto se ha estudiado y ha sido casi que una necesidad de la humanidad que se ha estudiado desde diferentes culturas. Desde la antigua Grecia, si leemos la Ética Nicómaco, por ejemplo, Aristóteles planteaba la felicidad como la esencia de la vida, de toda la sociedad, no solamente a nivel individual, que la buscamos seguramente individualmente, pero cómo también se puede contribuir a que esto sea un bien colectivo. De hecho, en la antigua Roma existía la diosa Felicitas, que era la diosa de la prosperidad, la diosa de la alegría. Y va pasando el tiempo y digamos que la sociedad va evolucionando, nos encontramos ya con la revolución industrial, con la caída de la monarquía, el surgimiento ya de las sociedades democráticas, que tiene un impacto, digamos, en todo el mundo, desde Europa hacia Latinoamérica. Vemos nosotros, por ejemplo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que viene con muchas de estas ideas y dice, sostenemos como evidentes estas verdades.
que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Constitución de Cádiz de 1807 deja explícito que el objetivo del gobierno es la felicidad de la nación. El Acta de Independencia de Colombia se logra la independencia para afianzar, perdón, la felicidad pública. Lo mismo sucede en México. ¿Cuál es la razón? En libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad. Entonces, esto se viene hablando desde hace no poco tiempo. Quizás ahora el tema de felicidad está cada vez más de moda, por así decirlo, pero es una realidad que esto viene trabajándose desde hace mucho y que de alguna manera nos hemos desligado de esto, quizás por priorizar otras cosas diferentes a las que estamos nosotros trabajando, que es el crecimiento económico como la única política que hay de desarrollo en el mundo, ¿sí? Encontraba en un libro esta pregunta: ¿por qué la gente está cada vez más insatisfecha, más infeliz, incluso cuando la economía de sus países crece? Y es que efectivamente el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, no garantiza por sí solo el aumento de la felicidad. Puede tener un vínculo, una persona o un país donde no hay oportunidades, donde hay niveles de desempleo altísimo, pues es un país que va a tener mucha más inseguridad, mucha más violencia, y ahí es donde empieza a tener cierto vínculo eh, el crecimiento económico como un símbolo de mejoría de la sociedad. Pero llega un momento donde a partir de cierto punto, si nos preocupamos solamente por esto, nos vamos a quedar eh, con muchos temas de rezago. Por esto han surgido diferentes mediciones. Quizás nosotros tenemos el primer referente a nivel de naciones, lo tenemos en Bután. En Bután, en el año de 1976, el cuarto rey de Bután define que la política alrededor del Producto Interno Bruto y el crecimiento económico no es lo que a ellos los representa de acuerdo con su espiritualidad. Entonces, desde aquí surge un cambio, digamos, en la política, en la forma de ver la política pública, y en ayuda con la Universidad de Harvard se creó lo que es el Índice de Felicidad Nacional Bruta. Y a partir de aquí ellos han seguido, digamos que esto puede tener además, si uno lee un poco más a profundidad en algún momento, esto puede estar tapando también otra serie de cosas, pero de alguna manera ha sido un referente. Posteriormente se han hecho mediciones. En el 90 surgió una otra, digamos, medición, quizás una primera que buscó tener una gran cantidad de países como parte del estudio, y así han ido surgiendo varios, de la misma manera en que ha ido evolucionando la forma desde la economía, de analizar el éxito de los países. Entonces, inicialmente se hablaba del índice de pobreza, solamente si había un margen de pobreza que estaba determinado en un ingreso, que es el índice de pobreza monetaria. Todavía este índice se usa para algunas cosas, pero ya se han dado cuenta que hay muchos otros temas que han eh, evolucionado. Entonces han empezado a generar nuevas maneras de medirlo. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano, eh, el índice de felicidad, de pobreza multidimensional también. O sea que la pobreza no solamente es monetaria, sino tiene otras. Entonces cada vez hay unas mediciones mucho más gruesas. Este, por ejemplo, es un índice que actualmente recoge tres elementos que se llama el Happy Planet Index. Este lo desarrolló Nick Marks y otras entidades, pero Nick Marks, que es un estudioso del tema de felicidad y un referente también desde el Reino Unido para el mundo. Y él dice, a ver, ¿qué es la verdadera felicidad? Entonces, una cosa es cuando a la gente le preguntan si es feliz o no. Eso puede tener un montón de sesgos. En el momento en que, si hoy estoy bien, si hoy me estoy sintiendo bien, voy a decir que soy feliz, pero si recientemente falleció un familiar cercano, pues seguramente hoy me llaman y yo voy a decir que no soy feliz, ¿no? Entonces no es tan clara y objetiva esa medición, pero es parte de lo que hacen las diferentes entidades que analizan la felicidad en el mundo.
Pero este índice es interesante porque también mezcla la percepción o el bienestar autorreportado por las personas a través de una serie de preguntas que se evalúan de 0 a 10. Lo mezcla con la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida al nacer normalmente refleja eh, las posibilidades que tiene una nación de mantener a la población de manera saludable. Esto implica que no haya índices de violencia tan altos, que haya sistemas de salud desarrollados, que haya, digamos, un ecosistema de seguridad social para las personas eh, que de alguna manera se puede o puede ser un referente de lo que es la calidad de vida. Y por otro lado, la huella de carbono, y es cómo estamos nosotros actualmente con relación al planeta. ¿Sí? Si tenemos un crecimiento económico demasiado alto, vamos a tener una huella de carbono seguramente muy elevada. Entonces, en este índice, lo interesante es que mezclan estos temas. La última vez que se midió, como les decía, es como en el 2024 y el país más feliz del mundo, de acuerdo con este índice, terminó siendo Vanuatu, este país que está cerca de Australia, en Oceanía, que es una isla pequeña, donde tiene un equilibrio de todos estos elementos y logra ser el primero del mundo. Pero como esta medición hay muchas otras. Lo importante es entender que hay que buscar otras maneras de medir el desarrollo. El desarrollo no puede ser solamente crecimiento económico y eso mismo sucedió o lo pensaron el expresidente Sarkozy en Francia en el 2009 creó una comisión liderada por el Premio Nobel de Economía Stiglitz. Por eso le llamaban la Comisión Stiglitz y junto con otros expertos donde estaba Amartya Sen, que también es Premio Nobel de Economía de la India, que generó todas las bases de la teoría del desarrollo humano que les mencionaba hace un rato, dice, hay que analizar otros elementos. Por ejemplo, sí, el dinero, el Producto Interno Bruto es un referente, es importante, pero también hay que analizar cómo estamos a nivel de salud. Si no hay salud, ¿de qué nos sirve tener dinero? Si no hay una buena educación, no va a salir la gente pobre nunca de la pobreza. Hay algo que se llama el salto de la pobreza, porque es que en países, si yo por ejemplo estoy en Latinoamérica, estoy en Colombia, y en Colombia hay estudios que dicen que una persona pobre necesita 11 generaciones para salir de la pobreza. ¿Por qué? Porque no hay garantías, no tienen los elementos. Una persona que tenga la libertad de estudiar, de hacer lo que quiera, si quiere salir adelante y salir de la pobreza, no tiene una educación armónica en todas partes del país. Con la educación que hay a nivel rural y en muchos casos la educación pública, a menos que sea una educación privada que garantice unos mínimos estándares, pues la persona no tiene la capacidad de salir adelante de manera sencilla. Lo mismo si no hay un sistema de salud eficiente. Luego hay otras cosas que hay que entrar a mirar, la gobernanza, la posibilidad de que las personas también puedan entrar a la política, los lazos y relaciones sociales de las personas, que hay que facilitar estos temas. En Dinamarca, que es actualmente, creo que el 2 del mundo en el World Happiness Report, en el reporte mundial de felicidad, ellos tienen subvenciones del gobierno para que la gente pueda tener encuentros después del trabajo. Se crean todo tipo de clubes y demás y los financia el Estado. O sea, si yo, hay clubes de ajedrez, hay clubes de danza, hay clubes de tal, pero son, no salen del dinero de las personas, de quienes participan, sino sale del Estado directamente este tema. Entonces, digamos que favorecen mucho esta propensión a crear relaciones reales, mucho más allá de las redes sociales. El medio ambiente es súper importante, ¿no? Si hay contaminación, si las ciudades son grises, pues es muy difícil que una persona pueda sentirse feliz en un marco de estos. Y la inseguridad, tanto económica como física. Entonces, esta comisión lo que dice es, no podemos seguir apuntando las políticas públicas con un único objetivo de crecer económicamente, sino que las políticas públicas deben incorporar otros elementos de análisis. Más adelante, ya desde el 2011 y con una invitación específicamente de Bután, que ha seguido insistiendo en otras mediciones, las mismas Naciones Unidas reconocieron la felicidad como
una necesidad global y desde ahí se hace la medición del World Happiness Report. Digamos que esto eh, analiza muchos aspectos, tanto objetivos como subjetivos, y el índice, eh, digamos que contiene diferentes variables, pero para sacar el ranking de países es un tema de percepción de felicidad en el mundo. Esto ya es solamente con la encuesta Gallup, porque es muy difícil hacer una comparación objetiva de todos los países con tantos indicadores, pero por lo menos sí lo sacan de esta manera cuando le preguntan a las personas si son felices o no. Aquí tenemos que los primeros países son Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia, los Países Bajos y tenemos a Costa Rica. Es el único representante de Latinoamérica en el top 10. Este es el índice ya de 2025. Y al final un costarricense, bueno, y hay desde el Reino Unido, desde Europa, hay diferentes movimientos que se han empezado a volver globales, donde crean centros de pensamiento y think tanks que se dedican a pensar un mundo desde la felicidad y cómo se puede generar un cambio en las políticas públicas para priorizar ese bienestar y felicidad. En este contexto tenemos, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Mappiness que ubica por ciertas preguntas que se le hacen a las personas en diferentes partes del mundo, dónde está ubicada la gente más feliz. Y al final lo que su creador, que es George McElroy, dice la gente es más feliz dependiendo del entorno también donde esté. La exposición a espacios verdes urbanos, el mar, las montañas se correlaciona con mayores niveles de felicidad. Y eso lo he corroborado yo personalmente en un estudio que logré hacer aquí en Colombia junto con Robertico Croes, que lo mencionaba hace un rato. La belleza natural no es exclusiva de la naturaleza, sino que puede replicarse en entornos urbanos. Por eso el urbanismo es tan importante. Tener lugares bonitos, vivir en un barrio bonito, eh, caminar, tener un lugar donde uno pueda sentirse tranquilo y a gusto es determinante. Los países y ciudades pueden aumentar la felicidad de sus habitantes a través de políticas públicas que embellezcan y reverdezcan los espacios urbanos. Esto es un ejemplo de cómo desde el urbanismo se puede aportar a la felicidad con unas políticas públicas que sean claras hacia mejorar la felicidad de las personas. Y ahora sí, puntualmente ya nos vamos a encaminar en lo que tiene que ver con el turismo propiamente. Todo este contexto lo podemos tener, digamos, desde diferentes maneras. Entonces yo les decía que hay una parte que hoy no voy a entrar mucho en esto y es la felicidad personal de cada uno, que es necesario trabajarla. Y voy a empezar con una historia que es la historia de Mohamed, que lo conocí en un viaje a Marruecos, que, que me parece interesante porque nos da una perspectiva desde que tiene relación con los viajes. Nos encontramos en un viaje. Él había viajado por diferentes lugares para encontrar, digamos, ese sentido de su vida que era tan importante. Y por otro lado, eso me permite también eh, introducir los otros temas que quiero compartirles. La historia de Mohamed es muy sencilla y es que estaba viajando una vez, hace ya algunos años, a Fez, en Marruecos, y me encontré a Mohamed en un restaurante. Este lugar en donde le tomo la foto es el restaurante que tiene él. Es una eh, historia curiosa porque lo que me decía es que él nunca se sentía a gusto cuando era joven en su ciudad de origen. Entonces empezó a viajar por el mundo. Inicialmente me decía que se fue a viajar a París y empezó a trabajar en un restaurante en París y al principio como se sentía como el gran logro de la vida haber podido salir de su país y empezar a vivir la vida que quizás él de joven anhelaba. Pero definitivamente él logró ubicarse, no logró encontrar ese sentido de la vida, algo le faltaba y se fue para Estados Unidos.
Y en Estados Unidos, él tampoco logró ubicarse. Duró varios años allá, ganaba dinero, pero no lograba una, sí, una tranquilidad, ¿no? Una paz interior que le permitiera quedarse en un sitio y estar bien. Se sentía además muy solo. Entonces decidió regresar nuevamente a su ciudad de origen, frustrado, no feliz. Se devolvió frustrado, pero una vez llegó, se sintió feliz por estar en su tierra, por estar con sus amigos, por estar con su familia, por estar inmerso en su cultura. Y un día yo estaba pasando mi cumpleaños y yo trataba o trato casi siempre en mi cumpleaños regalarme un viaje. Y por eso estaba allá celebrando mi cumpleaños y estábamos, se dio cuenta Mohamed que yo estaba de cumpleaños en medio de la charla y dijo, no, la celebración la vamos a hacer acá, vente apenas cerremos nosotros y te vienes y vamos a celebrar tu cumpleaños aquí en familia. Y explicándome un poco lo que significaba para él, su familia, y encontró su sentido de la vida en esto, en encontrarse en su lugar de origen. Él tuvo que viajar a Europa, tuvo que viajar a Estados Unidos para encontrar su propia felicidad, su propio sentido de vida. Y al final el sentido de la vida estaba en donde había empezado todo, en su casa. Entonces muchas veces este tema de encontrar nuestro sentido de la vida es clave. Ser agradecido con lo que tenemos, quizás a veces dejar de compararnos tantos y bueno, hay una cantidad de cosas que hay con esto, pero que a través de los viajes también nosotros podemos descubrirnos nosotros mismos. Si alguno de ustedes, y supongo que en esta jornada hay muchas personas que hemos viajado solos, nos hemos encontrado con nosotros y hemos entendido quiénes somos en realidad a través de los viajes. Pero entonces, cuando se habla de que el turismo es la industria de la felicidad, ¿qué es lo que esto contiene? Porque desde hace años, desde décadas, cerca de 50 años, se le llama al turismo como la industria de la felicidad. Entonces depende de muchas cosas. Inicialmente se analiza desde lo que es esa concepción de lo que logra el turismo en las personas, lo que logra un viaje, digamos, en la trascendencia de una persona que viaja, ¿no? Entonces aquí dicen, y esto es desde 1984, por eso lo pongo, hace 41 años, el viaje como una expresión de felicidad, de armonía, es un medio para la restauración del ser, un espacio para recrearse, para sanar cuerpo y alma y dar nuevo sentido a la vida. Entonces, llevamos 50 años hablando de lo que significa el turismo para las personas que viajan. Pero en algún momento ya recientemente me encontré con este estudio en el 2018 que hacía justamente esa misma pregunta. ¿Las vacaciones realmente nos hacen más felices? Y eh, quizás hay una forma de entender la felicidad mucho más superficial y no a nivel de trascendencia, porque efectivamente la gente sí siente un pico de alegría cuando viaja, quizás porque logra desconectarse por un momento de los problemas que nos aquejan en la cotidianidad. Aquí, entre todos los que estamos aquí presentes, todos tenemos problemas. Podemos tener problemas de pareja, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros padres. A nivel económico podemos tener problemas, podemos tener todo tipo de inconvenientes, de dificultades, pero cuando viajamos y salimos de nuestra cotidianidad, quizás tenemos por un momento un poco de paz, ¿no? Un poco de paz para pensar en otras cosas, para reflexionar sobre otros temas, para desconectarnos en general de lo que es la vida cotidiana. Entonces, ellos dijeron, bueno, vamos a ver si sacamos una población específicamente y sobre todo vamos a buscar algunos viajeros que les interese y que hagan turismo de bienestar, que en teoría sería lo que más produciría alguna algún beneficio
solo la salud de las personas. Digamos que en turismo tenemos el turismo médico, que es el turismo donde la gente viaja para hacer cirugías, y tenemos el turismo de bienestar, y entre los dos conforman lo que es el turismo de salud, que está más arriba. El turismo de bienestar es como preventivo, ¿no? Es donde están terapias holísticas, es donde vamos nosotros a viajar, a conocer algún tipo de terapia alternativa, o nos vamos a simplemente entender cómo funciona el sistema organizativo de Bután, o viajamos al Tíbet, poco para entender cómo es que se da la espiritualidad, o a la India. O sea, entonces es como este estudio buscaba explorar esta relación entre turismo de bienestar, felicidad y calidad de vida. ¿Qué tanto realmente genera un viaje de estos en una mejora en la calidad de vida de las personas? Entonces lo que encontraron es que el turismo por lo general no genera eh, en largo plazo un bienestar en las personas. Por un momento, en el corto plazo, sí logra incrementar los niveles de bienestar, de calidad de vida de las personas, pero a largo plazo esto tiende a disminuir, a menos que se hayan vivido experiencias significativas que hayan quedado para toda la vida en las personas. Entonces ahí es donde quienes trabajan en la creación de viajes, este tema es fundamental, porque esas experiencias donde simplemente vamos, conocemos la historia, nos vamos, sí, es interesante, es bonito, todo lo hemos vivido y nos encanta, pero volvemos, y volvemos sin nada de fondo, ¿sí? Simplemente tenemos una historia para contar y unas fotos para mostrar en redes sociales, y quienes quieran vivir de esto, seguramente serán influencers o crearán sus propios viajes, serán guías, pero será un tema de muy pocos. No es el grueso de la gente que viaja. Pero cuando realmente logramos entrar y tener estos viajes, conectarnos con una comunidad, eh, conectarnos con una forma de vivir, con una forma de ver la vida, pues eso nos va a quedar para siempre, y nos puede cambiar. Hay viajes que nos cambian para toda la vida. Este tipo de viajes, cuando logramos tener experiencias que sí son trascendentales, que nos hacen repensar todo lo que estamos haciendo, o por lo menos algunas de las cosas que solemos hacer normalmente, esos son los viajes que nos llevan realmente a una nueva manera de ver el mundo, y por ende sí tienen impacto en el mediano y largo plazo. Entonces es cuestión de la manera en que se estén diseñando y desarrollando los viajes. Ahora, para mí siempre debe haber un propósito, y vuelvo nuevamente al contexto que les di hace un rato, y es cómo podemos lograr que el turismo genere un verdadero impacto sobre la sociedad, sobre el planeta. Y me refiero en términos de la felicidad. En este caso hice yo el estudio junto con Robertico Croes y otro investigador de la Universidad Central de la Florida. Aplicamos unas técnicas que ya venían aplicando en diferentes países de América Latina para poder establecer qué recomendaciones se podían dar. Esto lo hicimos en un momento en el que se estaba generando una nueva ley de turismo en el país, y dijimos, entendamos más a profundidad para poder generar una contribución a esa política, y es comparar un municipio rural, además que sufrió bastante por el conflicto armado. De hecho, en toda esta zona fue el lugar donde quienes conocen algo de historia, de sociopolítica en Colombia, se fundaron las guerrillas más importantes del país, pero también estaban en un lugar donde hay este río que le llaman el río de los siete colores, se llama Caño Cristales, que aparece en la foto. A mí me aparece a mano derecha, seguramente a algunos de ustedes les aparece ya al lado izquierdo, pero este río es un espectáculo, es un ícono del turismo naturaleza en Colombia desde que empezó a visitarse, y hoy en día es quizás el atractivo de naturaleza más visitado del país. Y por otro lado tenemos a la Candelaria, que hace parte del centro histórico de Bogotá. Entonces, queríamos analizar un poco qué percepción tienen las personas con relación a lo que es la felicidad en estas
zonas y después también entender qué tanto el turismo les está contribuyendo a su propia felicidad. Entonces, lo primero que encontramos es que para la gente, lo mismo que sucedía eh, cuando veíamos estos temas de reflexiones como la Comisión Stiglitz, pues la salud y la educación son claves para las personas. Está en lo primero. La familia. Si no hay familia, si no hay una comunidad de soporte, la gente no considera que la vida permita que uno pueda ser feliz. Luego está la comida y el trabajo, que con el trabajo de alguna manera logramos tener nosotros el dinero que necesitamos para vivir, pero también es lo que hacemos prácticamente todos los días. Aquí un paréntesis, pero nosotros duramos y está demostrado que en el común de las personas, lo que más hacemos en toda la historia, en toda la vida, es trabajar. Ya después hacemos otras cosas, como viajar o compartir con la familia, hacer deporte, pero lo que más hacemos en la vida es trabajar. Y pues como les comenté, la violencia pues, en el casco histórico de Bogotá, en el centro histórico, no se percibe tanto el tema de violencia como sucede en la Macarena, que sí ha tenido que vivir el conflicto armado de Colombia de una manera mucho más intensa. Entonces, para ellos, la violencia es necesaria eliminarla, es decir, la paz es lo que se necesita para poder ser feliz. El dinero aparece ya del quinto al décimo lugar, dependiendo, para unos es más importante para las personas que viven en Bogotá que con relación a las personas que viven en la zona rural, donde hay mucha más solidaridad, donde la gente no se muere de hambre como se muere en esta ciudad. Hay una correlación estadísticamente significativa entre lo que es satisfacción de vida y aspiraciones en la vida. Cuando la gente, y les voy a poner un ejemplo, cuando yo hablaba con, por ejemplo, el director del colegio que nos ayudó, digamos, a hacer este estudio en la Macarena, en el Meta, es la zona rural donde está el mencionado río Caño Cristales, él me decía que para ellos era muy difícil porque ellos, después de un proceso de paz que hubo, que fracasó en el 2002, empezó una época de violencia muy cruda y ellos siempre eran tildados de guerrilleros por ser de la Macarena. Cualquier persona que tuviera su DNI o su cédula eh, que dijera que eran de la Macarena, pues los afectaba bastante porque no les daban trabajo, inmediatamente los empezaban a requisar, los consideraban guerrilleros, un guerrillero más. Entonces ellos tenían que buscar la manera de viajar a otras ciudades para sacar su documento de identidad y que no apareciera que eran de la Macarena y a nadie le podían contar que eran de allá. Después de algunos años y ya, digamos que desde que empezó a posicionarse Caño Cristales en esta zona como un icono de naturaleza, ellos todos los días hacen un evento digamos que tiene una temporada que es donde se ven los colores por unas algas que tiene el subsuelo. Entonces solamente tienen 6 meses, 5 meses de temporada de turismo al año. Entonces, cuando llegan la temporada, ellos hacen unos shows culturales, muestran los bailes típicos, muestran algunas cosas de la cultura, cantantes, etcétera. Y el que hace las veces el que hace la recreación, el que tiene el micrófono y presenta todo el presentador, es el mismo director del colegio. Entonces, es como su trabajo de noche. Y él siempre en el show dice, aquí somos macarenienses de corazón. Y dicen, somos de la Macarena con orgullo. Y él dice, estas palabras cada vez que las digo generan en mí una paz impresionante, porque anteriormente no lo podíamos hacer. Y gracias a esta dinámica podemos salir del territorio si queremos, pero también nos podemos quedar los que queremos quedarnos. Y podemos aspirar a ser alguien en la vida quedándonos en nuestro pueblo, que para muchos es la gran aspiración. Entonces, poder tener esto significa también un incremento en la satisfacción en la vida de las personas.
Y pues la gente que vive en las zonas rurales suele vivir más feliz, están normalmente más satisfechos con su vida que los que viven en una zona urbana como Bogotá. Y el estudio también resultó ser un canal para mejorar la satisfacción de vida en la población. Para ellos, el turismo ha contribuido tanto en la zona urbana como en la zona rural a mejorar la satisfacción de vida y por ende también los niveles de felicidad en las personas. La manera en que se haga va a ser determinante. Entonces, al finalizar este y concluyendo con otros estudios, digamos que lo más importante, sobre todo en países en desarrollo, pero aplicaría casi que a todo el mundo, sobre todo con estas dinámicas de overtourism y demás que es necesario controlar o trabajar, es cómo hacemos para que el turismo realmente logre contribuir a tener un mundo más feliz, una sociedad más feliz. Y es cuando el turismo contribuye no solamente al crecimiento económico, sino también al desarrollo humano y a reducir la pobreza, lograremos tener un turismo que realmente va a contribuir mucho más a la felicidad. Para esto se necesita mejorar las condiciones de empleo y las oportunidades de negocio, sobre todo pensando en las comunidades locales de los territorios. Por eso es tan importante cuando viajamos priorizar el contacto con comunidades locales que son auténticas y no personas que simplemente vivan del turismo per se y que estén buscando desarrollar empresas y experiencias estandarizadas en todas partes. Obviamente, por otro lado, están algunos temas como los impuestos que deberían ser mejor redistribuidos. O sea, la corrupción le hace un daño terrible a la felicidad en el mundo. Entonces, si hubiera un gobierno o gobiernos responsables donde estemos desarrollando turismo, se debería ir también todos los ingresos que entran por impuestos, deberían irse a educación, a salud, a mejoramiento de la nutrición, infraestructura, urbanismo. Cuando el crecimiento del turismo se da en estas condiciones, se reduce también la desigualdad en el largo plazo. Y esto además está demostrado justo con todos los estudios que se han hecho y que donde yo he participado aquí en Colombia, es estadísticamente y econométricamente demostrado, digamos, esta relación entre el crecimiento económico y la desigualdad en estas condiciones. El desarrollo del turismo, siempre y cuando se den oportunidades claras y de largo plazo para las comunidades, también se traducirá en satisfacción con la vida e incluso en felicidad para comunidades, especialmente las vulnerables. Y esto lo he corroborado también hablando ya no desde la parte, digamos, cuantitativa, sino a nivel más cualitativo en diálogos con diferentes comunidades indígenas. En algún momento he podido participar en foros y he podido además personalmente visitar por mi trabajo y por otras cosas que he desarrollado diferentes comunidades indígenas de todo tipo de pensamientos y de diversidad en general de, de, de principios espirituales o como queramos llamar. Y encontraba una en particular, que es una comunidad eh, que está ubicada en Colombia, está en el sur del país, está en una zona donde empieza toda la Amazonía, y ellos son muy conocidos porque son los que, no extraoficialmente, porque muchas veces esto se ofrece en todas partes, eh, la planta esta bueno, la ayahuasca, ellos son los que lo trabajan y es la bebida espiritual, digamos, de ellos, es la medicina tradicional que incluso le dan desde los niños pequeños, o sea, en pequeñas cantidades, y toda la vida para ellos es la manera en que ellos se conectan y encuentran las respuestas para su vida. Entonces esto, digamos que genera un atractivo turístico donde la gente quiere ir y encontrarse con ellos en la comunidad. Y hablaba con un taita, el taita es el líder de la comunidad, es quien tiene la última palabra, quien eh, trabaja además, es el médico tradicional, o sea, el líder es el mismo médico en esta comunidad. Entonces dice, nosotros, por ejemplo, en nuestra lengua no encontramos la palabra turismo, ¿sí? Ellos no la conciben porque sienten que el turismo es una palabra excesivamente transaccional.
Entonces ellos decían, nosotros hemos ido empezando a definir nuestra propia visión de lo que es el turismo y encuentran esta que se llama Hawachan Habut Manam, donde para ellos logran incorporar los elementos que para ellos son trascendentales en el desarrollo del turismo. El primero es Ha, que es dar y recibir, es decir, para ellos, ellos están brindando una medicina, un conocimiento ancestral que logra tener impacto sobre la salud de las personas. Y eso es lo que ellos dan. Pero ellos buscan algo a cambio. Ellos dicen, sí, efectivamente, nosotros cobramos un dinero, pero buscamos también entender la percepción de vida, eh, las experiencias de otras personas que nos contribuyen también a nosotros. Entonces ellos no buscan volver esto algo como simplemente para mostrar, sino lo que buscan es crear un entorno donde todos puedan compartir. Boachan es visitante, Habut Manam es apoyarse, porque hay un apoyo mutuamente. Entonces, este tema de ayudarse mutuamente logra generar un impacto en el bienestar del otro o de sí mismo o de ambos, que era lo que fundamentalmente decía el Taita. Entonces, estas dinámicas, estas percepciones de vida son interesantes porque nos genera muchas reflexiones. Por un lado, el hecho de viajar con mayor conciencia. Eh, el otro tema es entender que quienes trabajamos, por ejemplo, yo trabajo mucho es en temas de políticas públicas, del turismo, con banca multilateral, asesorando diferentes gobiernos, principalmente en Latinoamérica, pero también actualmente tengo alguno que otro proyecto en España, y es cómo nosotros logramos generar planes estratégicos que se convierten en políticas públicas, pero que no solamente favorezcan tener mayor cantidad de turistas, que tengan eh, mayor rentabilidad a las empresas, sino cómo generamos realmente estas experiencias de calidad para trascender en los viajeros, que la gente realmente vea un destino turístico con unas experiencias que sean inolvidables, no por lo malas, porque siempre pasa que algo malo pasa y toda la vida me acuerdo, sino por las cosas buenas. Y por otro lado, que detrás de esto, realmente la población local, la gente que reside en el territorio, sea la que se beneficie en el mediano y largo plazo. Siempre va a haber impactos, es imposible uno eh, evitar que haya impactos en un destino turístico, pero también uno puede equilibrar y no es llenar de gente y que prácticamente termine logrando o generando esa gentrificación y esos malestares que tanto se están sintiendo tanto en España como en diferentes partes del mundo. Para esto simplemente un pequeño ejemplo de cómo nosotros podemos crear modelos de competitividad que permitan de alguna manera orientar estos resultados. En el mundo hay muchos modelos de competitividad. El primero y más famoso, que fue específico para el sector y ha sido el más usado en el mundo, es uno que se llama el modelo de Calgary o de Ritchie Crouch, que fue más o menos desarrollado en el año 2000, un poco antes, luego se complementó un poco unos años después del 2000, pero eran estos dos investigadores de esta universidad en Canadá que tomaron toda la teoría de la competitividad que se había pues, basado en los principios de Michael Porter y el diamante de la competitividad y adaptaron este modelo a un modelo de desarrollo turístico donde el fin último era lograr el bienestar de la población, el bienestar de las personas que residen en un país determinado. Y a partir de ahí pensaron cómo mejorar la sostenibilidad, que ya estaba en ese momento incorporándose fuertemente en los modelos de competitividad del mundo, eh, cómo logran mejorar la satisfacción de los turistas cuando visitan el destino, cómo generamos espacios más seguros, cómo, digamos que tiene una cantidad de indicadores, pero siempre dejando arriba el tema de el final, el fin último, entenderlo cuál es, porque muchas veces la gente, y uno lo entiende, quieren hacer negocio con el turismo, pero lo cual no está mal, el turismo es un negocio,
pero la manera en que lo hacemos sí tiene importancia y tiene una relevancia que es trascendental para el planeta. Entonces, en este caso yo lo que hice fue plantear junto con otro colega de la Universidad de Uppsala, eh, fue colega mío acá, Narcis Basols, y generamos un modelo de competitividad turística pensado en turismo de base comunitaria, lo que le llaman turismo comunitario, que se percibe muchas veces como una tipología, pero en realidad la esencia, más que una tipología de turismo, es un sistema de gestión y de gobernanza que parte desde lo local. Lo voy a explicar muy rápidamente, pero empezando de arriba hacia abajo y luego otra vez de abajo hacia arriba. Primero, ¿cuál es el fin? Es la felicidad de la población. Entonces, cuando uno viaja y se encuentra, digamos, con una comunidad organizada, uno lo puede percibir inmediatamente cuando hay coordinación entre unos y otros, cuando hay una unificación en el discurso, pero estos procesos asociativos tienen muchas dificultades y deben empezar primero por el primer nivel que son, digamos que esto parece una casa y esa era como la idea, entender el hogar de uno como el territorio donde uno vive, más allá de yo cerrar la puerta de mi casa y ya entonces no me importa porque esa es la casa del vecino, sino entender que todo un destino turístico es un territorio unificado donde todos vivimos en ese territorio, los negocios turísticos, pero yo también y mis hijos y mis vecinos. Y en este primer nivel lo que hay es una sociedad que tiene que estar clara con unos principios, unos valores y una visión compartida, eh, concertada, donde si bien no tenemos que ser amigos entre los competidores, pero sí nos podemos poner de acuerdo de cuál es el futuro que todos queremos para el destino, porque si nos dejamos llevar por el cortoplacismo, pues el destino va a generar rentabilidad durante 10 años y después va a empezar a decrecer y ya además me voy a desplazar. Si yo quiero vivir toda la vida en un lugar y vivir del turismo, lo puedo hacer, pero hay que hacerlo bien. Para eso hay que trabajar mucho también el empoderamiento de las comunidades locales. Y ya luego hay tres elementos que son fundamentales, que son los atractivos turísticos, que hay que eh, enaltecerlos, invertir, generar buenas experiencias a través de los valores agregados o valores añadidos por los servicios que acogen al turista, por las empresas, por todo lo que haya esas experiencias eh, de calidad y trascendentales para la vida, que era lo que les mencionaba del otro estudio hace un rato, y una infraestructura mínima que permita que el destino turístico, así sea de base comunitaria, donde normalmente la infraestructura no es la más lujosa ni mucho menos, pero por lo menos sí que brinde unas garantías mínimas para las personas que lo visitan. Todo esto se tiene que unir con ladrillos y cemento. Los ladrillos son los turistas. Si no llegan los turistas a un destino, no sé, pues claramente no va a ser exitoso. Para esto, ¿cómo pegamos los ladrillos? Es con el cemento, que es la materia gris que nos permite a nosotros hacer promoción, mercadeo, vender esos principios y valores y esa visión compartida como parte de nuestro eslogan, como parte de nuestra marca, como parte que nos vean como un territorio unificado, no solamente cada uno por su lado. Luego, pues hay que empezar a blindarse cuando esos procesos ya han evolucionado un poco más. Ese cuarto nivel es un impermeabilizante que tiene que ver con políticas ya públicas, planes concertados, donde el gobierno también esté en armonía con las iniciativas comunitarias y locales y empresariales, las ONGs, que todos vayamos para el mismo lado y a partir de ahí ya empezar a lograr que el turismo contribuya a mejorar las condiciones de vida en general, a mejorar la educación, salud, etcétera, como lo manifesté hace un rato, hasta alcanzar esta felicidad.